En un hecho significativo, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, jefe de seguridad de los Chapitos del Cártel de la Droga de Sinaloa, ha sido detenido por la Guardia Nacional de México, acusado de graves delitos, incluido el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Su captura supone un golpe crucial a las operaciones del cártel. Profundicemos en las circunstancias de la detención de El Nini y en las repercusiones de este arresto de alto nivel. Detenido el jefe de seguridad de los Chapitos. El célebre jefe de seguridad, Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como El Nini, ha sido detenido por agentes de la Guardia Nacional de México. Este miembro de alto rango del ala Chapitos del Cártel de la Droga de Sinaloa ha sido una figura clave en el tráfico ilícito de drogas, responsable de proteger a los hijos del infame capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán. Pero ahora, el largo brazo de la ley le ha alcanzado por fin. Pérez Salas, acusado de crímenes atroces como tortura, asesinato y exportación de fentanilo a Estados Unidos, ha sido puesto a disposición judicial. Néstor Isidro Pérez Salas, más conocido como El Nini, nació y creció en el corazón de Sinaloa, México. Desde muy joven se sintió atraído por el atractivo del narcotráfico, un mundo en el que se hacían y perdían fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Pero no fue hasta que se cruzó con el infame capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán cuando su vida dio un giro siniestro. A finales de la década de 2000, el imperio de El Chapo estaba en su apogeo y sus hijos, conocidos como los Chapitos, estaban a punto de heredar el trono. Percibiendo una oportunidad, Pérez Salas se alió con los Chapitos, ofreciéndoles su lealtad inquebrantable y una dedicación implacable a su causa. Como jefe de seguridad de los Chapitos, Pérez Salas se convirtió en el guardián de su imperio, responsable de proteger sus vidas y garantizar el buen funcionamiento de su negocio de la droga. Su papel no era para los débiles de corazón. Comandaba un violento y temido equipo de seguridad conocido como los Ninis, un grupo de individuos entrenados en tácticas militares y dispuestos a llevar a cabo actos de una brutalidad indescriptible. Pérez Salas y su equipo llevaron a cabo horripilantes experimentos con seres humanos, utilizando como cobayas a rivales o adictos secuestrados. Les inyectaban fentanilo, un opioide sintético mortal, hasta que sucumbían a una sobredosis. Estos retorcidos experimentos servían de advertencia a cualquiera que se atreviera a cruzarse con los Chapitos. Los Chapitos, bajo la protección de Pérez Salas, se convirtieron en uno de los principales exportadores de fentanilo a Estados Unidos, una droga responsable de miles de muertes por sobredosis cada año. Su imperio creció y su riqueza se multiplicó exponencialmente. Pero a cada paso que daban hacia el poder, la soga que les rodeaba el cuello se estrechaba. Avance rápido hasta el día de hoy. La detención de Néstor Isidro Pérez Salas ha conmocionado a Lampa. Las autoridades mexicanas, en colaboración con la agencia antidroga estadounidense, DEA, han dado por fin con este escurridizo personaje. Pérez Salas se enfrenta ahora a cargos de conspiración para importar y distribuir fentanilo en Estados Unidos. Esta detención supone una importante victoria en la lucha contra el cartel de Sinaloa y su mortífero tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una asombrosa recompensa de $3 millones por su captura, testimonio de la gravedad de sus delitos. Pero, ¿qué condujo a esta trascendental detención? Se cree que la captura de Pérez Salas fue el resultado de una mayor colaboración entre las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses. Esta cooperación intensificada quedó patente en una reciente reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden. La reunión entre ambos dirigentes se centró en diversos asuntos, entre ellos la lucha contra el narcotráfico. El presidente López Obrador expresó su compromiso de luchar frontalmente contra el narcotráfico, reconociendo el impacto devastador que tiene en ambos países. Este compromiso se vio reforzado por la detención de Pérez Salas. Tras la detención de El Nini, el presidente Joe Biden no perdió tiempo en destacar la importancia de este importante acontecimiento. Elogió a las fuerzas de seguridad mexicanas por el éxito de su operación y expresó su gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al ejército mexicano y a las fuerzas especiales, por su inquebrantable compromiso en la detención de El Nini. El presidente Biden enfatizó que la captura de El Nini es un testimonio de la fuerte alianza entre México y Estados Unidos para asegurar a sus comunidades contra la violencia y contrarrestar a los cárteles. Destacó el objetivo compartido de ambas naciones para poner fin al flagelo del fentanilo ilícito que ha estado devastando familias en ambos lados de la frontera. Durante una reunión con el presidente López Obrador en San Francisco el 17 de noviembre,
El presidente Biden transmitió el mensaje de que cuando México y Estados Unidos permanecen unidos, nada está fuera de su alcance. Como socios en la lucha contra el crimen organizado, el presidente Biden se comprometió a seguir trabajando estrechamente con México para que los delincuentes rindan cuentas y sus comunidades sean más seguras. La colaboración entre ambas naciones sigue siendo sólida, con el compromiso compartido de asegurar sus fronteras y poner fin a la violencia y el sufrimiento causados por los cárteles. El Nini y su papel en el cártel de Sinaloa. Nacido y criado en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, el viaje de El Nini al mundo del crimen organizado comenzó a una edad temprana. Al crecer en un barrio asolado por la pobreza y la violencia, El Nini se sintió atraído por el atractivo del cártel de Sinaloa. Con su reputación de poder y riqueza, el cártel le ofrecía una vía de escape de la dura realidad de su entorno. Fue aquí donde el camino de El Nini se cruzó con el del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La primera relación de El Nini con el cártel de Sinaloa se remonta a finales de los 70, una época en la que el cártel estaba expandiendo rápidamente sus operaciones. Joven y ambicioso, El Nini llamó rápidamente la atención de los líderes del cártel por su inteligencia callejera y su lealtad. Bajo la tutela de El Chapo, El Nini empezó a ascender en el cártel. Demostró ser un activo valioso, con un profundo conocimiento de los entresijos del tráfico de drogas y dispuesto a hacer todo lo necesario para proteger los intereses del cártel. Con el paso de los años, la reputación de El Nini creció y se le conoció como un ejecutor implacable dentro del cártel de Sinaloa. Fue durante este tiempo cuando se hizo evidente la conexión de El Nini con los hijos de El Chapo, en particular con Iván Guzmán. Iván, conocido como uno de los líderes de la facción del cártel, reconoció el potencial de El Nini y lo tomó bajo su protección. Esta estrecha relación con la familia Guzmán elevó aún más el estatus de El Nini dentro del cártel, dándole acceso a los entresijos de la organización. Con su ascenso dentro del cártel de Sinaloa, las responsabilidades de El Nini se ampliaron. Se le confió la supervisión de las operaciones de seguridad de la célula del cártel, conocida como los Chapitos, una facción dirigida por los hijos de El Chapo. Con su astucia y crueldad, se convirtió en el hombre responsable de proporcionar seguridad personal a los Chapitos. Los Chapitos, conocidos por su lujoso estilo de vida y sus extravagantes muestras de riqueza, no perdieron tiempo en consolidar su posición dentro del cártel. Con su padre entre rejas, vieron la oportunidad de ampliar su influencia y hacerse con el control de la organización. Y con el Nini a su lado, eran imparables. Pero, ¿cómo llegaron el Nini y los Chapitos al poder tan rápidamente? Fue una combinación de factores. En primer lugar, los hijos del Chapo contaban con la ventaja del legado de su padre y el miedo que infundía a sus rivales. Solo su nombre infundía respeto y obediencia. En segundo lugar, la experiencia de El Nini en seguridad y protección no tenía parangón. Reunió a un grupo de guardaespaldas leales y altamente entrenados que garantizaban la seguridad de los Chapitos a toda costa. Este nivel de protección dio a los hermanos la confianza necesaria para ampliar sus operaciones y afirmar su dominio. La mente estratégica y la brillantez táctica de El Nini desempeñaron un papel crucial en el ascenso al poder de los Chapitos. Orquestó sus movimientos, planificando y ejecutando cuidadosamente las operaciones que asegurarían su control sobre territorios clave y rutas de la droga. El Nini era un verdadero seguidor de los Chapitos, y cuando uno de los hermanos fue detenido, las cosas empezaron a descontrolarse. Cuando la noticia de la detención de Ovidio llegó a oídos de El Nini y su grupo, entraron en acción. Las represalias eran inevitables y estaban decididos a hacer una declaración. Lo que siguió fue una ola de violencia que sacudió los cimientos del cártel de Sinaloa. Los presos leales a los Chapitos y El Nini tomaron el control de las instalaciones. El caos que sobrevino no tuvo precedentes, ya que las facciones rivales se enfrentaron en una batalla por la supremacía. Pero la violencia no se detuvo ahí. Los tiroteos se convirtieron en algo habitual cuando el grupo de El Nini se enfrentó a los cárteles rivales y a las fuerzas del orden. Las calles de Culiacán, la capital de Sinaloa, se convirtieron en una zona de guerra, con civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Se bloquearon las principales carreteras, paralizando la ciudad. Los Chapitos y El Nini estaban decididos a mostrar su fuerza y enviar un mensaje claro a sus enemigos. Nadie estaba a salvo y la ciudad era rehén de su reino del terror. Pero las autoridades no estaban dispuestas a dar marcha atrás. Lanzaron una persecución masiva, decididas a llevar a El Nini y a su grupo ante la justicia. La caza fue implacable y las fuerzas del orden trabajaron sin descanso para desmantelar la violenta red
que había sumido a la ciudad en el caos. Finalmente, en 2023, Ovidio Guzmán López fue detenido de nuevo y extraditado a Estados Unidos, lo que supuso una importante victoria para las fuerzas del orden. Pero la historia no termina ahí. El Nini y el resto de los chapitos siguen operando en la sombra, y sus actividades delictivas alimentan un ciclo interminable de violencia y corrupción. Descrito como un completo psicópata por el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas, FC, Pérez también desempeñó presuntamente un papel clave en la tortura en 2017 de un agente federal mexicano. Comandó a los ninis y los equipó con entrenamiento de estilo militar en diversas áreas de combate, lo que les permitió llevar a cabo actos de violencia, incluidos secuestros, torturas y asesinatos en nombre de los chapitos. La influencia de El Nini dentro del cártel de Sinaloa iba más allá de las cuestiones de seguridad. Desempeñó un papel crucial en la coordinación de las operaciones de narcotráfico, garantizando el transporte seguro de los estupefacientes a través de las fronteras hasta las manos de compradores ávidos. Presuntamente, participó en la prueba de la pureza de una muestra de fentanilo en una mujer en 2022, inyectándosela repetidamente hasta que murió. El Nini era tanto la columna vertebral de la seguridad como de las operaciones de narcotráfico, y se ensañó todo lo que pudo para garantizar que el cártel de Sinaloa cumpliera sus objetivos, e Iván y sus hermanos, Joaquín, Jesús y Ovidio Guzmán, estaban contentos con los resultados. Pequeños chapitos. Ahora, arrojemos algo de luz sobre los hijos de Guzmán. En el traicionero mundo de los cárteles mexicanos de la droga, ha surgido una nueva generación de figuras criminales, conocida como los chapitos. Estos individuos, hijos del tristemente célebre Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, han alcanzado la prominencia dentro del cártel de Sinaloa, dejando un rastro de caos y destrucción a su paso. Para entender el ascenso de El Chapitos, primero debemos ahondar en sus antecedentes. Nacidos en una vida de delincuencia, estos individuos estaban destinados a seguir los pasos de su padre. Joaquín Guzmán Loera, el otrora temido líder del cártel de Sinaloa, era conocido por su astucia y crueldad. Sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, han heredado su legado y lo han llevado a nuevas cotas. Iván Archibaldo Guzmán, el hijo mayor, es conocido por su pensamiento estratégico y su perspicacia para los negocios. Jesús Alfredo Guzmán, el hermano menor, es conocido por sus tendencias violentas y su voluntad de eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Bajo su liderazgo, los chapitos han capitalizado el lucrativo mercado de las drogas sintéticas, en particular el fentanilo y la metanfetamina. Estas sustancias mortales se han convertido en su principal objetivo, ya que pretenden inundar Estados Unidos con sus productos ilícitos. Con su amplia red de productores y traficantes, se han convertido en los principales actores del comercio de drogas sintéticas, cosechando inmensos beneficios por el camino. Pero su ascenso al poder va más allá del tráfico de drogas. Los chapitos han ampliado su control territorial, estableciendo su dominio en las regiones norte y oeste de México. Su influencia se extiende desde el estado de Sinaloa, su bastión, hasta otros estados e incluso otros países. Se han posicionado estratégicamente para controlar corredores clave del narcotráfico, asegurando su dominio en el submundo criminal. Sin embargo, su ascenso no ha estado exento de oposición. La vieja guardia del cártel de Sinaloa, incluido su tío Aureliano Guzmán Loera, ha desafiado su autoridad. Esta lucha de poder ha dado lugar a violentos enfrentamientos entre ambas facciones, dejando un rastro de sangre y muerte a su paso. Pero los chapitos han demostrado su resistencia, enfrentándose a sus adversarios y saliendo victoriosos una y otra vez. A medida que su poder e influencia crecen, también lo hace su riqueza. Los chapitos viven una vida de lujo inimaginable, rodeados de opulencia y excesos. Hacen alarde de su riqueza, conducen coches caros, visten ropa de diseño y se deleitan con las mejores cosas que el dinero puede comprar. Pero tras la ostentación y el glamour se esconde una oscura realidad, en la que se destruyen vidas y se desgarran comunidades por las devastadoras consecuencias de sus actividades delictivas. A medida que los chapitos se afianzan en el poder dentro del cártel de Sinaloa, sus actividades delictivas alcanzan niveles sin precedentes. Bajo su liderazgo, el cártel ha emprendido una serie de audaces movimientos, atacando a grupos rivales, reclutando aliados y tratando de controlar corredores clave del narcotráfico. Los chapitos han dejado claro que no tolerarán ninguna amenaza a su dominio. Han puesto sus miras en grupos rivales, como la organización Beltrán Leiva y el cártel Jalisco Nueva Generación. Estos enfrentamientos han desembocado en una violencia brutal, ya que los chapitos eliminan a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad. Sin embargo,
Los chapitos comprenden la importancia de las alianzas para mantener su poder. Han reclutado aliados estratégicamente, formando asociaciones que refuerzan su posición dentro del submundo criminal. Estas alianzas les proporcionan recursos adicionales, inteligencia y mano de obra, lo que les permite ampliar sus operaciones y proteger sus intereses. Uno de los objetivos clave de los chapitos es controlar los principales corredores del narcotráfico. Entienden que estas rutas son la línea vital de su imperio criminal, ya que les permiten transportar sus productos ilícitos a través de las fronteras y hacia mercados lucrativos. Mediante una combinación de violencia, coacción y alianzas estratégicas, han logrado establecer un firme control sobre estas rutas cruciales. Los chapitos también han demostrado una notable capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Han diversificado sus actividades delictivas, entrando en nuevos mercados y explotando las oportunidades emergentes. Un ejemplo de ello es su expansión en el mercado australiano de la droga, donde han establecido una presencia significativa. Han utilizado sus conexiones dentro del cártel para introducir drogas de contrabando en el país, aprovechando la gran demanda y los lucrativos beneficios. Otra táctica inquietante empleada por los chapitos es la explotación de centros de rehabilitación de drogadictos. Estas instalaciones, destinadas a ayudar a las personas a superar la adicción, se han convertido en lugares de reclutamiento de nuevos traficantes. Los chapitos se aprovechan de personas vulnerables, ofreciéndoles una salida a sus problemas a cambio de que formen parte de su red criminal. Esta insidiosa práctica les ha permitido ampliar sus filas y asegurarse un suministro constante de soldados rasos. Las actividades de Sinaloa, bajo el liderazgo del Chapitos, están marcadas por la violencia y la intimidación. Gobiernan con puño de hierro, eliminando a cualquiera que suponga una amenaza para su poder. Su mensaje es claro: si te cruzas en su camino, pagarás el precio más alto. Este reino del terror les ha permitido mantener el control e infundir miedo a sus enemigos. A pesar de la presión de las fuerzas del orden, los chapitos han conseguido ir un paso por delante. Han eludido la captura y desmantelado numerosos intentos de desbaratar sus operaciones. La continua lucha por el poder también ha atraído la atención de las fuerzas del orden, tanto en México como en Estados Unidos. Los chapitos, con sus operaciones delictivas en expansión y su creciente influencia, se han convertido en un objetivo prioritario para las autoridades decididas a desmantelar el cártel de Sinaloa. La presión de las fuerzas del orden añade otra capa de complejidad a la ya de por sí volátil situación. A medida que se recrudece la lucha por el poder, el futuro del cártel de Sinaloa pende de un hilo, y con la detención de uno de sus principales actores, Néstor "El Nini" Pérez, la organización se enfrenta a un importante revés. La detención de Pérez se produce en un momento crucial para el cártel, que ya está lidiando con conflictos internos y presiones externas de las fuerzas del orden. El vacío dejado por la detención de Pérez plantea dudas sobre la capacidad del cártel para mantener sus operaciones sin fisuras. Crímenes y significado de su arresto. Ahora que hemos hablado de la detención de El Nini, el ascenso de El Chapitos y su conexión con la nueva cúpula de Sinaloa, es importante analizar los atroces crímenes que cometió, los cargos a los que se enfrenta y cómo está afectando al cártel toda esta situación. La participación del Nini en el cártel de Sinaloa fue mucho más allá de las meras tareas de seguridad. Era responsable de supervisar las actividades ilícitas del cártel, incluido el tráfico de armas de fuego de narcóticos y la intimidación de testigos. Se cree que, bajo su atenta mirada, el cártel de Sinaloa introdujo en Estados Unidos grandes cantidades de cocaína, metanfetamina y fentanilo. Estas sustancias ilícitas han causado estragos en las comunidades, alimentando la adicción y la violencia. Su reputación de asesino a sangre fría le granjeó el respeto y el temor tanto de aliados como de enemigos. Dirigía un violento y temido equipo de seguridad conocido como los Ninis, un grupo de individuos entrenados en tácticas militares y dispuestos a llevar a cabo actos de una brutalidad indescriptible. Los Ninis eran los sicarios de los chapitos y ejecutaban a los rivales capturados con fría precisión. Pero su crueldad no se detenía ahí. Se rumorea que Pérez Salas y su equipo alimentaban con algunas de sus víctimas a tigres propiedad de los chapitos, una escalofriante muestra de poder e intimidación. Pero su reino del terror no terminaba con la violencia física. Pérez Salas y su equipo llevaron a cabo horripilantes experimentos humanos, utilizando a rivales o adictos secuestrados como cobayas. Les inyectaban fentanilo hasta que sucumbían a la sobredosis. El Nini también participó en numerosos asesinatos de alto nivel que conmocionaron a Lampa.
Sus víctimas, a menudo miembros de cárteles rivales o personas que suponían una amenaza para las operaciones del cártel de Sinaloa, corrían una suerte espantosa a sus manos. Las calles se tiñeron de sangre cuando el Nini llevó a cabo sus mortíferas misiones con una precisión escalofriante. Las consecuencias de los crímenes del Nini han sido devastadoras. Se han perdido innumerables vidas, familias destrozadas y comunidades devastadas por la violencia y la adicción que el cártel de Sinaloa ha perpetuado. Sin embargo, en un dramático giro de los acontecimientos, el reinado de terror del Nini ha llegado a su fin. Las fuerzas de seguridad nacionales mexicanas, en una operación conjunta con sus homólogos estadounidenses, detuvieron a El Nini en un complejo de Culiacán, y la detención marcó un hito importante en la lucha contra la delincuencia organizada. Los cargos contra El Nini son amplios y conllevan penas severas. Los cargos abarcan delitos graves, como conspiraciones para traficar cocaína y metanfetamina, posesión de ametralladoras, represalias contra testigos, tráfico de drogas, posesión de armas y tráfico ilícito de fentanilo a Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos está persiguiendo activamente su rápida extradición. El Nini está acusado no solo de dirigir las operaciones de seguridad de los Chapitos, sino también de estar directamente implicado en actos horripilantes, como asesinatos, torturas y secuestros dirigidos contra rivales, testigos y personas que se oponen a los intereses de los Chapitos. Estos cargos ponen de relieve la gravedad de sus presuntas actividades delictivas y los grandes esfuerzos de las fuerzas del orden para llevarle ante la justicia. Mientras se tramita su extradición, otra cosa importante es saber cuál es la actual dinámica de poder dentro del cártel de Sinaloa. La captura de El Nini no solo ha supuesto un duro golpe para el cártel, sino que también ha abierto la puerta a una posible reorganización de su estructura jerárquica. Como jefe de un grupo conocido como los Ninis, la detención de El Nini ha dejado a Culiacán en alerta máxima. Las sucesiones dentro de los cárteles han provocado históricamente grandes derramamientos de sangre en México, y fuentes predicen que su arresto provocará una ola de violencia interna y una lucha por la sucesión dentro del cártel de Sinaloa. Desde finales de la década de 2010, El Nini se convirtió en la mano derecha de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Fue en 2019 cuando el nombre de El Nini se convirtió realmente en sinónimo de poder y violencia. Un sangriento enfrentamiento estalló entre su facción y los rusos, una facción armada rival dentro del cártel de Sinaloa, liderada por Ismael "El Mayo" Zambada. Algunas fuentes afirman que el conflicto comenzó cuando un miembro de los Ninis, el grupo de jóvenes sicarios de El Nini, asesinó a un pariente político del ruso, lugarteniente de alto rango de la facción de Zambada. El ruso exigió a El Nini que le entregara al asesino, pero cuando Salas se negó, el ruso tomó represalias matando a uno de los hombres de El Nini. El enfrentamiento se prolongó durante varios meses, dejando un reguero de sangre y violencia. El conflicto llegó a su fin cuando el Mayo Zambada intervino, enviando a el ruso a otra zona y poniendo fin a las luchas internas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y las desavenencias entre la facción del Nini y los rusos se mantuvieron. Los lazos entre el Nini y el resto del cártel de Sinaloa se rompieron, sentando las bases para un nuevo capítulo en la historia del cártel. Cuando la noticia de la detención de El Nini corrió como la pólvora, la ciudad mexicana de Culiacán se encontró en vilo. La captura de El Nini, jefe del grupo conocido como los Ninis, dejaba un vacío que había que llenar. Históricamente, las sucesiones en el seno de los cárteles han ido acompañadas de grandes derramamientos de sangre, y Culiacán se preparó para un posible estallido de violencia. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, las autoridades estatales no informaron de incidentes inmediatos como parte de la respuesta del cártel a la detención de El Nini. Esta calma temporal que precede a la tormenta plantea interrogantes sobre el próximo movimiento del cártel. Según documentos filtrados del ejército mexicano, los Ninis, formado por jóvenes sicarios de entre 20 y 35 años, dedicados principalmente a tareas de seguridad, se enfrentan ahora al reto de encontrar un nuevo líder. Fuentes familiarizadas con la estructura del cártel, que prefieren permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, anticipan que la detención de El Nini provocará un realineamiento dentro del cártel de Sinaloa. Aunque la violencia no sea visible de inmediato, prevén un ajuste de cuentas y más muertes a medida que cambie la dinámica de poder. La lucha por la sucesión dentro del cártel será encarnizada, ya que varias facciones se disputan el control y el dominio. Es importante señalar que la detención de El Nini supone un duro golpe para el cártel de Sinaloa, sobre todo por sus vínculos con la producción y distribución de fentanilo. Los Chapitos han estado en el radar de Washington durante algún tiempo.
La presión de Estados Unidos condujo a la detención y extradición del hijo menor del Chapo, Ovidio Guzmán López, a principios de este año. Ahora, con la captura de El Nini, ha caído otra figura clave de la organización. El Nini está acusado de ser un sicario que operaba bajo las órdenes de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, mano derecha de Iván Archibaldo Guzmán, actual líder de los Chapitos. Mientras el cártel de Sinaloa lidia con las secuelas de la detención de El Nini, las repercusiones aún no se han desarrollado del todo. Se espera que la reorganización de la estructura jerárquica del cártel desencadene luchas internas por el poder y, potencialmente, más violencia. La captura de El Nini ha supuesto un duro golpe para el cártel de Sinaloa, pero aún está por ver el verdadero alcance de su impacto. Anteriormente, cuando se capturaba a miembros del cártel de Sinaloa, se producían muchos estallidos violentos. El primer culiacanazo tuvo lugar en octubre de 2019, cuando los militares detuvieron en Culiacán a Ovidio Guzmán, otro hijo de El Chapo. Lo que siguió fue un día de puro caos, bloqueos, tiroteos y secuestros orquestados por el cártel en respuesta a la captura de Ovidio. Las autoridades atribuyen a El Nini ser el principal orquestador de estos ataques, ya que desempeñó un papel fundamental en la coordinación del contraataque del cártel, que duró horas. En una muestra de unidad, todas las facciones del cártel de Sinaloa se unieron para defender a El Ratón, como se conoce a Ovidio Guzmán. La ciudad de Culiacán se puso de rodillas cuando el cártel desató una ola de violencia, disparando contra aviones comerciales y sitiando la ciudad. El resultado fue la trágica pérdida de 29 vidas y un claro mensaje a las autoridades de que el cártel de Sinaloa no se detendría ante nada para proteger a los suyos. El segundo culiacanazo se produjo en enero de 2023, tras la detención del hermano de Ovidio Guzmán en Culiacán. Una vez más, El Nini fue acusado de coordinar la violenta respuesta del cártel. La ciudad se sumió en el caos cuando los miembros del cártel desataron su furia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Estos incidentes de los culiacanazos no solo mostraron la potencia de fuego del cártel de Sinaloa y su capacidad para paralizar una ciudad, sino que también pusieron de relieve el papel de El Nini como actor clave en estos episodios violentos. Ahora, su detención ha asestado un duro golpe a la capacidad del cártel para llevar a cabo tales actos de violencia a gran escala. Mientras el cártel de Sinaloa navega por las secuelas de la detención de El Nini, el futuro sigue siendo incierto. Se pondrá a prueba la capacidad del cártel para mantener su dominio y adaptarse a un panorama cambiante. Esto fue todo sobre la detención de El Nini y las circunstancias y consecuencias que la rodean. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutas con nuestro contenido, tienes nuestros vídeos más recientes a un solo clic.